de aquellas medidas, de aquellas vacunas que realmente están recomendadas para ellos, porque es muy conocido el programa, hablamos siempre de calendario de vacunación del Sistema Nacional de Salud, que es prácticamente muy homogéneo en todo el Sistema Nacional de Salud, en todas las comunidades autónomas, pero quizás menos conocido el programa de vacunación para grupos de riesgo, y es ahí donde estamos haciendo un especial énfasis. Refuerzo de las unidades de vacunación de riesgo para facilitar la coordinación con las unidades de atención primaria, con los centros de salud y los programas de vacunación, y además nosotros estamos invirtiendo en un sistema de información absolutamente integrado y multinivel, de manera que permita que toda la información que corresponda a los programas de vacunación de cada una de las personas en la Comunidad de Madrid pueda ser perfectamente identificada por parte de los hospitales, por parte de atención primaria, vacunación internacional, también todo incluido, un sistema de información integrado y multinivel que entendemos que va a facilitar pues que realmente haya una mayor implementación de este calendario de vacunación de grupos de riesgo. Me hago una pregunta, porque yo creo que es una pregunta que siempre se hace el sistema sanitario. No se llega al 100% de la vacunación. No sé cuál fue el dato del año pasado. Vamos a ver, es muy diferente dependiendo de los programas de vacunación. La vacunación infantil en las primeras etapas de la vida, gracias a los esfuerzos de atención primaria, pediatría, la Asociación Española de Pediatría, enfermería, realmente tenemos coberturas de vacunación. Extraordinario, sí. Es maravilloso. Yo me refiero sobre todo a adultos. Pero en los adultos la realidad es que estamos haciendo un esfuerzo muy importante en los últimos años y sin poder querer y sin querer tampoco sacar mucho pecho en estos momentos, pero en la Comunidad de Madrid, en aquellas personas que tienen 60 y más años de edad y además patologías de riesgo, estamos prácticamente para todos los programas de vacunación con coberturas superiores al 60%. Es decir, tenemos margen de mejora, en algunos 70%, pero no es así en las personas más jóvenes, personas con patologías crónicas jóvenes. Ahí es donde realmente tenemos un gap y un margen de mejora importante. ¿Esto lo notáis vosotros, Karina, este gap? Sobre todo porque tuvimos una sobredependencia de la vacuna con la COVID, 5 años. Bueno, las personas que estamos hablando de que tengan patología crónica, que conlleve inmunosupresión, a la hora de conocer, ¿no?, qué cosas tienen que saber para cuidarse, falta mucha información en cuanto a priorizar la vacunación o cómo prevenir infecciones o cómo realmente nos tenemos que corresponsabilizar también de esto. Cuando vienen las campañas de vacunación, y lo vemos ahora en redes sociales y demás, la gente sigue preguntándose, joven, que tiene, pues como yo, que pueden tener una colitis ulcerosa, siempre preguntan, oye, yo me tengo que vacunar con 18 años, porque a veces tendemos a pensar que la vacunación de la gripe puede ser para grupos etarios más mayores o para los niños, pero sigue habiendo esa confusión, ¿no?, de cómo integramos comunicación, información al paciente a la hora de decidir qué tratamiento va a tener y que ese tratamiento a su vez conlleva una lista de vacunas que es paralela, ¿no?, y tienen que ver cómo se gestiona también. Yo creo que lo que ha comentado Elena es muy importante. El proceso asistencial tiene que estar integrado. Muchas veces hay un gap entre medicina preventiva y el prescriptor del fármaco de los diferentes... y después otro gap con llegar a primaria, que entiende que esa vacunación es hospitalaria, que no es de primaria, y al final no ponemos al paciente en el centro, que esté bien informado y que realmente el proceso asistencial funcione integrando la vacunación. Creo que es fundamental porque todavía hay muchas dudas y la vacunación para muchos de nosotros es fundamental y hay que vacunarse, vamos, lo tenemos claro. La campaña de vacunación empezará en otoño, ¿no? ¿Hay fecha? Bueno, nosotros, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid este año, pues hemos dado prioridad a la incorporación de la vacunación frente a virus respiratorio sincitial en los adultos. Nos estamos centrando este año en residencias de mayores y en grupos de muy alto riesgo, trasplantados en los últimos 2 años, tanto de órgano sólido como de progenitores hematopoyéticos, y ya hemos empezado. Desde el día 15 de septiembre ya se está vacunando en la Comunidad de Madrid frente a virus respiratorio sincitial
en los adultos, dando prioridad en esta primera etapa a estos grupos. Ahora bien, si hablamos de las campañas más conocidas, gripe COVID, que suelen ser, a pesar de que el COVID no es estacional, pero bueno, lo hacemos, vacunamos de forma prácticamente simultánea, ofrecemos la vacunación. Ofrecéis la rebaja. Sí, nosotros vamos a empezar a vacunar a partir del día 15 de octubre. Vale. El 15 de octubre comenzaremos a vacunar, ya estamos trabajando, bueno, pero en este mes de septiembre la importancia de comunicar, informar a los profesionales, pues desde la primera semana de septiembre, segunda semana de septiembre, ya estamos trabajando con seminarios de formación e información, tanto para los niveles de atención primaria, hospitales públicos, hospitales privados, residencias, para ir informando de toda la estrategia y la logística de las campañas de vacunación, alguna que ya hemos empezado, ya está en marcha, la de virus respiratorio sincitial del adulto, y otras que comenzarán a partir del día 15 de octubre y finalizarán, si no hay ningún cambio que así lo recomiende desde un punto de vista epidemiológico, pues a finales del mes de enero. Pablo, siguiendo con este análisis que nos estaba haciendo muy acertadamente Elena, hablaba de un 60% de los mayores, o sea que queda un 40% porque se vacunen, es mucha población. Y luego también la pregunta que siempre se hace a los médicos, no siempre los médicos se vacunan, que también hay veces que esto genera una situación un poco extraña en la población en general, ¿no? Eso es verdad. A ver, yo creo que el éxito de la campaña de vacunación de los niños se deriva de una información, de un bombardeo de información veraz a los padres y familias que les han hecho ver que padecer ciertas enfermedades es mucho más, es mucho peor que vacunar al niño, ¿no? Yo creo que esto nos falta hacerlo un poco en los adultos. Hay vacunas que están muy contrastadas y que la gente no duda en ponerse, o si viajan al extranjero, ¿no? Se les recomienda desde salud pública determinadas vacunas y la gente se las pone sin dudarlo, y sin embargo hay otro tipo de campañas que tienen menos impacto y penetran menos, ¿no? Yo creo que una de las estrategias dentro del sistema sanitario debería ser formar e informar bien, no ya a los propios profesionales, que también, sino trasladárselo a la población para que sean conscientes de la importancia, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues parece que una gripe no es para tanto, ¿no? Bueno, es un catarro. Claro, la gente no sabe realmente qué diferencia, ¿no? Y luego, es verdad que gracias al COVID hemos aprendido que bueno, pues que hay virus muy fastidiosos que pueden llevarte a ingresar en el hospital, que te pueden poner muy malito, pero durante el COVID han surgido muchos charlatanes y mucha desinformación acerca de las vacunas y ha dado pie a mucha gente, mucho conspiranoico, y nuestra función es intentar revertir toda esa desinformación y canalizarlo de forma que aumentemos los ratios de vacunación, ¿no?, propios. Bueno, y recordar, Marta, que gracias a las vacunas hubo un antes y un después en la COVID, y si se ha demostrado que efectivamente en el mundo infantil es una necesidad, y cada vez hay más vacunas que se utilizan también para los niños, ¿no? Cada vez se incorpora ahí alguna vacuna nueva que se va incorporando constantemente. Estamos siempre muy atentos. Nosotros en la Dirección General estamos muy atentos siempre a la innovación que está ya llegando en el momento en que se aprueba a nivel de la Agencia Europea del Medicamento. Ya nos preparamos para hacer una verdadera evaluación técnica del beneficio que puede aportar a nuestros ciudadanos el incorporar esos programas poblacionales. Pero ojo que hay un aspecto muy importante que a mí siempre me gusta destacar, es el papel que para nosotros toma
tomar decisiones, es muy importante partir de un sistema de información que nosotros llamamos vigilancia, que nos permite monitorizar el estado de salud basal de estas personas. Por ejemplo, cuando hemos tomado la decisión de incorporar la vacunación frente al virus respiratorio sincitial, lo hacemos porque llevamos ya 2 años, simultáneamente, según incorporamos el anticuerpo monoclonal, la inmunización frente a virus respiratorio sincitial en los chiquititos, en los lactantes, en los que de verdad el impacto ha sido muchísimo mejor de lo esperado, pues de manera simultánea lo que hacemos es empezar a monitorizar la magnitud de infección por virus respiratorio sincitial en el resto de la población, no solamente en los mayores. Y sabemos, partimos de una situación que es que de las infecciones por virus respiratorio sincitial del adulto que ingresan, o sea, que en general que ingresan en los hospitales, más del 46% corresponde a personas que tienen 65 y más años de edad. Es decir, partimos de esa base, incorporamos una vacuna que esperamos que tenga resultados buenos desde el punto de vista de disminución de complicaciones, de neumonías y de necesidad de ingreso, pero necesitamos partir de este sistema de información para luego poder evaluar el impacto. Y el mayor número de innovaciones que estamos incorporando ahora mismo en el calendario de vacunación son vacunas destinadas a personas mayores, adultos y mayores. Este es el mayor pipeline que se está produciendo ahora mismo de investigación por parte de los laboratorios y el esfuerzo que estamos haciendo para incorporar, fundamentalmente para proteger a los mayores, porque es que el beneficio que aporta la vacunación en los adultos y en los mayores no solamente es que ya es importante evitar una parte de la adquisición de enfermedad o complicaciones que se generan cuando se adquiere la infección y se tienen patologías de base, porque se desestabilizan, se descompensan estas patologías, sino que además en las personas mayores, cuando se requiere un ingreso hospitalario, realmente la calidad de vida y la autonomía del paciente queda de verdad muy, muy deteriorada. Y es ahí donde estamos ahora poniendo el foco y los mayores esfuerzos para incorporar programas de vacunación fundamentalmente en adultos y en personas que tienen patologías crónicas de las que se pueden beneficiar de manera muy importante. Marta, en esta línea también lo ves así, que es una línea destacada el tema de las vacunas para evitar infecciones en el futuro. Efectivamente. Me alegra mucho escuchar que se está haciendo mucha incidencia en las vacunas porque es una de las herramientas más potentes para proteger los antibióticos. Precisamente. Entonces, pues bueno, nosotros... Eso es muy importante, claro. Eso es lo más importante, porque ahora mismo el principal problema de las resistencias antimicrobianas es que nos quedamos sin antibióticos. Está demostrado, ¿no? Entonces, pues... vamos a repetirlo, digo, porque este concepto me parece muy interesante. Sí. Cuando la vacuna permite que el cuerpo tenga un sistema para que el antibiótico al final tenga el efecto necesario. No es exactamente así. Para yo entenderlo, para que lo entienda todo el mundo. No es exactamente así. Una población vacunada requiere de menos antibióticos y menos que requiere de menos antibióticos, vale. Porque enferma menos. Claro. Entonces, por eso a lo mejor he saltado muy hacia allá, pero es una de las herramientas que tenemos para proteger, como he dicho, los antibióticos. Y el resultado de eso es que produce que los antibióticos cuando actúan adecuadamente y no hay esa resistencia antimicrobiana. Y disminuimos las resistencias antimicrobianas, que es aquella pandemia silenciosa que ya... no es silenciosa porque todos los días está causando muchas enfermedades graves y muchas muertes, ¿no? Entonces, yo trabajo para la acción conjunta. No voy a decir todo el nombre, es HANRAI. Entonces, cuando me oigáis hablar de HANRAI es la acción conjunta europea que se ha puesto en marcha para dar herramientas a los planes nacionales y a los países pues bueno, para poder
tener las herramientas suficientes como para disminuir las resistencias antimicrobianas, que al fin y al cabo bueno, es un problema que nos afecta a todos. Es otra de las cosas que quería también decir aquí, porque una de las de las equivocaciones quizás que pueda tener la población es que si yo estoy haciendo bien y estoy tratando mi antibiótico, y me ha dicho mi médico que tengo que tomar 7 días de antibiótico y lo hago bien, estoy protegido. No, es la sociedad. Si otra persona lo hace mal, también corres tu riesgo, con lo que tenemos que tratar la resistencia antimicrobiana como una enfermedad poblacional, y aquí me estoy descubriendo porque yo no soy médico, soy veterinario. Entonces, pues bueno, el tema de las resistencias antimicrobianas es un problema de población, de sociedad. Todos tenemos que hacer bien las cosas. Bueno, pero utilizando tu vertiente veterinaria, ¿no? Hay muchos microbios en la vida de los animales que luego se traspasan a los hombres, como pasó con la COVID, con un tipo de virus, ¿no? Que afortunadamente no todos terminan en el humano. Efectivamente, no todos. O sea, que también hay que tener en cuenta esa parte veterinaria, convivimos con los animales. Sí, convivimos con los animales y bueno, también me gustaría introducir este concepto, el concepto One Health, ¿no? Porque hablamos de la corresponsabilidad de los sistemas sanitarios a nivel de humana, que está muy bien, y es como hay que hacer, pero en el caso de las resistencias antimicrobianas tenemos que ir un poquito más allá y ver esta pandemia silenciosa, que no me gusta hablar así, pero vamos, es que lo es, como un problema que nos afecta a todos y que viene de todos y que todos tenemos la solución. Es decir, One Health afecta al sector humano, al sector animal y al medio ambiente, porque las resistencias antimicrobianas también, claro. Pues bueno, se ha visto que en las aguas residuales tenemos resistencias, genes de resistencia, ¿no? Entonces, ese concepto es algo que debe de tenerse bastante en cuenta, ya que la solución está en los sistemas sanitarios y en la sanidad animal también. Esta pandemia silenciosa, Karina, hay que resaltarla, ¿no? Digo, porque parece que no existe, pero es una realidad. Yo creo que como ciudadanos no somos tan conscientes, ¿no? Hasta que en temas de salud, de enfermedad, a la gente hasta que no le pasan las cosas o le pasa a un familiar no es consciente del problema global que estamos viviendo. Nosotros, pues gracias al trabajo que hacemos en la Agencia Española del Medicamento y estar en el PRAN, sí que veníamos ya trabajando, bueno, porque ha sido como un escalado, ¿no? De vigilancia de cómo se hacían las comunidades autónomas, cómo se promovía, ¿no? El buen uso, en este caso, de prescripción por parte de los médicos del antibiótico, incluso la exigencia de la población por tener antibiótico ante cualquier situación, ¿no? Creo que en eso hemos ido abordando situaciones que han mejorado, ¿no? Sobre todo de ver cómo se hace el uso del antibiótico, el buen uso, pero realmente lo que tenemos también es que evitar, ¿no? Tener que llegar a una infección, que se hace con la vacunación, con el lavado de manos, con el lavado bucal, con un montón de situaciones. Nosotros desde la POP sí que estamos trabajando, hemos trabajado tanto con la agencia como el ministerio, y en este caso lo estamos poniendo en marcha, que tenemos que saber los pacientes, las personas, los familiares, los cuidadores, para podernos cuidar de no tener una resistencia antimicrobiana, y pasa por eso, desde el uso del antibiótico a cosas normales de nuestra vida, en nuestro día a día, como lo tenemos que hacer. Y también aquí la parte del cuidador es importante. Tenemos una situación también de falta de equidad en cuanto a las familias y cuidadores. Tenemos, por ejemplo, familias que en Galicia que tienen sus hijos o su hija fibrosis quística y la familia la vacunan al mismo tiempo en el momento de los vulnerables, ¿no? Y en Madrid, pues en Madrid o en otras poblaciones tienes esa cosa, ¿no? Que no se entiende lo que tú acabas de decir del cuidado del otro, ¿no? Que cómo interferimos entre todos y cómo cuidamos a las personas más frágiles, pues tenemos que introducir también esa parte cuidador familiar y, por supuesto, los profesionales sanitarios, que Dulce sabrá más de esto, ¿no? Lo que cuesta a veces, ¿no? Entender que los profesionales sanitarios que están atendiendo a la gente frágil no se relaje tampoco ni con su propio cuidado, ni porque están cuidando también a otras personas, que creo que esto es clave. Dulce, no me olvido de ti. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que estamos comentando, esta epidemia silenciosa, el tema de las vacunas, con la prevención? Yo creo que se han abordado temas muy
importantes y puntuales en esta charla, ¿no? La vacunación es importantísima, el abordaje de la vacunación, la información de los pacientes, las resistencias y la implicación de los profesionales y de los pacientes. Pero para enfocar un poco el tema en cuanto a la vulnerabilidad, que era lo que nos traía aquí, hay que hacer hincapié en que hay una vulnerabilidad asociada a la enfermedad, pero también hay otra vulnerabilidad asociada al propio paciente y al propio ciudadano. Y yo creo que hay que abordar las dos. Y hay que abordarlo en el sitio donde se contacta con el paciente. Esto puede ser en el hospital o puede ser en atención primaria o puede ser en los centros de vacunación a los que ya van derivados directamente por los profesionales. Por lo tanto, algo que en los profesionales hay que hacer mucho hincapié es en esa prevención de las infecciones por las técnicas, por las propias técnicas y maniobras que el profesional aborda con el paciente. Higiene de manos, la has comentado, pero también el integrar, como decía Karina, la vacunación dentro del plan terapéutico del paciente. Una vez que nosotros ya estamos indicando un tratamiento a un paciente con una enfermedad que va a conllevar una inmunodepresión, tenemos que indicar ya esa vacunación y empezar esa vacunación allí donde le hemos captado, no derivar al paciente a otro centro. Luego ya existe esa coordinación, esa continuidad asistencial, que existen ya herramientas y estructuras dentro del hospital y de atención primaria para coordinarnos y poder decir, si yo he puesto la primera dosis, tú ponle la segunda, para que el paciente no se pierda ninguna dosis. Ese es un abordaje, esa continuidad, esa disminuir la infección, pero yo creo que la formación también de los profesionales es muy importante, no solamente para la captación del paciente, sino porque la vacunación conlleva efectos beneficiosos en estos pacientes vulnerables. Y es que es desconocido hasta qué punto, sí, todos conocemos que la vacuna inhibe e impide las infecciones, pero conocemos realmente que también mejora la evolución de esa enfermedad crónica en muchos casos. Hay vacunas que evidentemente disminuyen el riesgo cardiovascular y entonces hay que hacer consciente no solo al profesional, sino como primer pilar para la información de los pacientes, de que la vacunación es muy importante. Y luego hay otra cosa, y es que hay un mayor riesgo de infección solamente por el mayor número de técnicas y de visitas que este paciente tiene que hacer a los centros sanitarios. Por lo tanto, hagamos también esa coordinación en el mecanismo, en el plan terapéutico que hacemos a ese paciente para hacer llegar las necesidades terapéuticas allá donde esté el paciente y no hacerle venir a los centros sanitarios donde le estoy exponiendo innecesariamente a un riesgo de infección. Por lo tanto, el abordaje va en la información, en la formación, en la continuidad asistencial, en la vacunación y en la implicación del paciente. Porque, como decía, no solamente hay una mayor vulnerabilidad asociada a la enfermedad, sino a ciertos colectivos también hay que llegar. Colectivos minoritarios, colectivos étnicos que tienen una vulnerabilidad adicional a esa vulnerabilidad asociada a la enfermedad y que no llegamos. Población inmigrante, que están poniendo, en cierto modo, a veces en riesgo esos calendarios de vacunación en adultos que estamos teniendo, porque hay que abordar enfermedades infecciosas que hasta ahora pues, pensábamos que ya estaban erradicadas y que no había que abordarlas. Entonces, hay que ampliar un poquito el abanico de abordaje de la prevención de infecciones. Y Karina, ¿qué tipo de herramientas debemos utilizar para que los pacientes y los cuidadores también participen activamente en este proceso? Bueno, yo creo que hay que, y la POP está trabajando en ello y sus entidades, generar formación y comunicación adaptada a los pacientes y a los cuidadores y a las familias. Y también tener buenas prácticas. ¿Dónde está el paciente vulnerable? En un hospital, ¿dónde acude? Al hospital de día,
al centro, a la parte quirúrgica, a la farmacia hospitalaria. Nosotros sí que hemos detectado diferentes focos donde más personas vulnerables o inmunodeprimidas pueden haber, y eso es un sitio ideal, primero para concienciar, para tener información y para ver cómo cada uno de estos servicios sabe que la vacunación o las resistencias antimicrobianas forma parte de lo que le tiene que contar al paciente y tienen que tener herramientas. Y en eso estamos trabajando, lo estamos haciendo en este momento en 4 hospitales en Madrid, y como primer paso, y la verdad que estamos contentos primero cómo se ha recibido, porque es verdad que nos hemos dado cuenta que en los hospitales no había documentación desarrollada sobre esto, ¿no? Y que decíamos, ¿cuánta información en un hospital de día? Las personas que vamos a ponernos tratamiento, pues en el hospital cuando entras te dice, lávese las manos, ¿no? Pero cuando salgo no pone el cartel de que me lave las manos, no hay conciencia de lo que yo me llevo del hospital. Entonces, bueno, hemos ido viendo en dónde podemos trabajar de una manera que concienciemos a los profesionales que están ahí, creamos materiales y nosotros esto, pues la verdad es que con la agencia, con el ministerio y también a nivel europeo, con el European Patient Forum, nos hemos dado cuenta que a nivel europeo tampoco hay este tipo de materiales, que está todo muy centrado en los profesionales y bueno, también las personas que estamos en los hospitales o en los centros, pues también tenemos que ver si nuestros profesionales se lavan las manos, si saben cambiarse bien los guantes, si hacen, porque en eso va nuestra salud. Y creo que eso también ayuda a gestionar, a generar cambio y a generar conciencia de responsabilidad. Dulce, en esta línea se genera una formación interna de los profesionales también. Sí, no solamente una formación interna, sino una implicación directa. La formación no solamente es teórica, sino también en habilidades y en observación directa de que se adquieren esas competencias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como ha dicho Karina, desde la higiene de manos tenemos responsables de higiene de manos en profesionales de enfermería en las distintas unidades y también en los profesionales médicos en los servicios, en los distintos servicios, que ya no es que le des formación e información de cómo ha de lavarse las manos, sino que lo que haces es una observación directa de cómo realmente lo ponen en marcha, si lo hacen bien o si lo hacen mal. En cuanto a la vacunación, hay campañas, evidentemente, de incentivación a los profesionales para que prediquemos con el ejemplo, ¿no?, de que nos tenemos que vacunar porque somos una fuente de infección y no solamente a través de los vómitos o a través de las manos, sino también, evidentemente, a través de aéreo, ¿no? Y entonces en esto hay que tener mucho cuidado también e implicar mucho a los profesionales. Pero también, como decía siempre, con coordinación entre los distintos niveles. Coordinación con los pacientes, y en este sentido decía Karina que se están generando una serie de materiales para concienciar en esos puntos críticos. El Hospital Infanta Cristina, del que soy directora médica, está dentro de esos 5 grandes hospitales. Y bueno, ayer mismo tuvimos una reunión de cómo implicar más a los pacientes y a los profesionales. No solamente ver con qué medios de difusión, sino con qué material y cómo realmente crear esa motivación, ¿no? Esos puntos críticos que ha dicho Karina hay que pasarlos luego también al ámbito de las resistencias, ¿no? Y hay que implicar también a los pacientes y a los profesionales en las resistencias. Y en esto es muy importante la coordinación y la conciliación en la prescripción del antibiótico que mandamos. Hay estructuras hospitalarias conjuntas con atención primaria, como es los comités PROA de resistencias a antibióticos, que está el PROA hospitalario para ver cómo se coordinan dentro de lo que son los servicios hospitalarios, pero también el ambulatorio con atención primaria, donde también incluimos las residencias como foco importante también de resistencia a antimicrobianos, y ahí nos ponemos de acuerdo un poco en decir, tras un estudio de cuáles son realmente esas fuentes, dónde vienen esas resistencias, de qué patologías, de si se usa bien o no el tratamiento preventivo antibiótico prequirúrgico, pues todos esos focos o esas fuentes, digamos, de mayor riesgo de infección, abordarlas desde la prevención coordinada entre profesionales dentro de un mismo ámbito, en distintos ámbitos, pero también con los pacientes, como hemos dicho, con estos proyectos. Paula, y la coordinación de atención primaria, hospitales, yo creo que sería
digamos, definitiva y no siempre si ahí se puede mejorar alguna línea. Sé que hay una intención, sé que hay programas, como tú decías, pero no sé si hay algún proyecto ahí que se pueda intentar mejorar esa coordinación. Da la casualidad de que es que trabajo en la zona básica de salud que depende del Hospital Infanta Cristina. Es verdad que yo a lo mejor trabajo en una zona, en un entorno privilegiado por cuanto a que nosotros tenemos una comunicación muy fluida entre los equipos de atención primaria y el hospital, ¿no? Y esto a mí me parece una cosa importantísima, ¿no? Yo creo que hay cosas que se pueden mejorar, sí, hay muchas cosas que se pueden mejorar. No solo la formación, no voy a insistir en lo importante de la formación, que yo, fíjate, os diría que debería empezar incluso en las escuelas, ¿no? En los colegios, formando a los chavales en qué es un antibiótico, para qué sirve y para qué no, ¿no? Que tengan muy claro esas cosas, sino también, más allá, nosotros tenemos en la zona, yo trabajo en una zona rural y tenemos muchas residencias de ancianos. Y hay una cosa que nos afecta mucho a todos los equipos de atención primaria, que es la necesidad de inmediatez en la respuesta a cualquier cosa, ¿no? La mala tolerancia que tiene en general la población a estar enfermo, que es completamente lógico, ¿no? Todo el mundo quiere que su enfermedad o su fiebre o su malestar ceda en 24 o 48 horas y muchas veces esto no es posible, ¿no? Y muchas veces se busca en el antibiótico esa esperanza de mejoría rápida. Y hay que explicarle a la gente que no, hay que hacer mucha formación explicándole a la gente que esto no puede ser y que no es así. Entonces, una de las cosas principales que deberíamos disponer los equipos de atención primaria son de pruebas de acceso rápido para tomar decisiones de este paciente verdaderamente necesita un antibiótico o no necesita. Pues no prescribir un antibiótico en lo que la gente conoce como anginas sin haber hecho el test del estreptococo para ver si es imprescindible, o intentar siempre coger un cultivo de orina previo al inicio del tratamiento antibiótico, o gracias a que tenemos disponibles en los centros de salud, no sé si en toda la Comunidad de Madrid, pero bueno, el acceso a la PCR capilar, pues poder diferir la decisión del antibiótico hasta ver la evolución de determinados parámetros clínicos. Yo creo que todas estas cosas, al igual que se hacen en los centros de salud, en los servicios hospitalarios o sobre todo en las urgencias hospitalarias también se pueden diferir, ¿no? Para la continuidad clínica en los equipos de atención primaria. La decisión de iniciar un antibiótico en un paciente vulnerable no es un tema, no es algo baladí, no es algo inocuo. Muchas veces el antibiótico tiene efectos secundarios, tiene complicaciones su uso que la gente no ve, ¿no? Solo ve el beneficio que puede obtener. Y no hay nada que pueda... No hay nada imprescindible, no hay nada urgentísimo que no pueda dejarse al criterio, ¿no? A ver cómo evoluciona el paciente de forma coordinada, ¿no? Yo creo que Ahí lo que haría a lo mejor es una mayor pedagogía de explicación al paciente. Bueno, a mí es que eso me parece imprescindible. O sea, yo creo que la sabiduría, ¿no? Que tenían, la sabiduría en los cuidados que tenían generaciones previas, hemos ido perdiéndolas un poco, ¿no? En aras de la inmediatez y del deseo de... ¿no? O sea, las abuelas lo decían, la gripe son 7 días con tratamiento y 7 días sin él, ¿no? O 3 días de subida y 3 de bajada de la fiebre. Es que esto te lo decían las abuelas, ¿no? Y yo creo que tenemos que volver un poco a que la población sepa cuidarse, y ¿no? Sepa cuidarse y sepa, pues eso, ¿no? Un poco... Pues yo siempre se lo explico a mis pacientes, ¿no? Cuando vienen, yo siempre les digo, yo no soy mecánica, pero yo sé echar gasolina o mirar la presión de mis neumáticos. O sea, es una comparación un poco burda, ¿no? Pero bueno, que hay ciertos cuidados que tenemos que adquirir otra vez
Y yo creo que eso pasa por formar a la población o a través de programas en las televisiones autonómicas o metiéndolo en currículum educativo, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que formar a la población, y es que el uso del antibiótico me parece un tema principal, porque nos quedamos sin antibióticos, es que nos quedamos sin antibióticos. Karina, ¿hay suficiente autopedagogía o necesita pedagogía externa? Entiendo que además el enfermo crónico es un enfermo que seguramente es el que más sabe de su propia enfermedad. Bueno, yo creo que el enfermo crónico va pasando por diferentes fases, ¿no? Hasta que llega a ser un paciente activo o una persona que se responsabiliza de su enfermedad, y en ese proceso de aprendizaje de qué suponen sus síntomas, cómo cuidarse, ser adherente a su tratamiento, tenemos que hablarle del tema de prevención, del tema antibiótico, del tema de higiene y muchas cosas que te va a tener que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre su salud, ¿no? Porque eso también es tomar decisiones sobre su salud informadas. Con lo cual, creo que en el ámbito de cuando hablamos de corresponsabilidad del paciente o de las personas con enfermedades crónicas, hay que incluir todo el tema de prevención como, yo creo que como algo muy importante. Esto nosotros lo tenemos claro desde el punto de vista de la POP y de nuestras entidades, porque lo vivimos, ¿no? Los pacientes, y vemos que hay mucha carencia. Es verdad, con las diferentes escuelas de salud, cuando hablas de las escuelas de salud, y con la madrileña hemos estado hemos estado con la compañera reunidos y demás, a ver cómo podemos, por ejemplo, en las televisiones de primaria poder incorporar todo lo que sería información básica, ¿no? Porque al final el mayor lo captamos con información que pueda haber en la tele del centro de salud, materiales más adaptados. Hemos visto cómo se puede generar. Todo esto hay que coordinarlo mejor, porque igual que hay comunidades autónomas más sensibles a una temática y otras a otras en cuanto a educación, yo creo que deberíamos generar educación sanitaria pensando y con los pacientes. Oye, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué cosas no sabéis, ¿no? Porque damos por hecho, ¿no? En esa parte más paternalista que hemos vivido hasta ahora, creo que hay una apertura a la participación de los pacientes y las entidades a influir en las políticas públicas. Nosotros lo vivimos en el Ministerio y en diferentes consejerías y en la propia agencia, o en el Instituto de Salud Carlos III, y sí que hay una escucha activa de decir, oye, tenemos que priorizar porque hay mucho que hacer, y priorizar es ver dónde los pacientes están viendo que hay más gap, que hay más problemas o que hay cosas que no se saben o que se dan por hechas. Quería decir algo, Paula. Quería incidir en eso que dice, que es un poco, normalmente el paciente crónico es el mayor experto en sí mismo y en su enfermedad, mucho más que probablemente el profesional que le atiende, ¿no? Se conoce perfectamente. Pero en la educación a todo el conjunto de la sociedad protege precisamente al paciente crónico, ¿no? O sea, evidentemente no pretendo que la sociedad sepa tanto de la patología crónica X concreta, sino la importancia que tiene cuidarnos como sociedad, como decía Marta, porque esto está protegiendo a los vulnerables, ¿no? Cuando hablábamos de la vacunación, siempre se habla, no todas las vacunas son iguales, no todas las vacunas se pueden poner en todas las circunstancias, y hay personas que no se pueden vacunar. Pero gracias a que todo el conjunto de la sociedad está vacunado, esas personas que no se pueden vacunar por circunstancias clínicas muy concretas, están protegidas contra la enfermedad. La enfermedad no entra a través de nadie, porque nadie es susceptible de contagiarse. Por tanto, el que no se puede vacunar no se contagia. Pues esto es un poco, este sentimiento colectivo debe ser también el que impregne nuestra política de educación sanitaria con respecto al uso de antibióticos, ¿no? Que, igual que ¿no? Protegernos como un rebaño, ¿no? El efecto de rebaño que produce la... Marta, ¿qué líneas de investigación hay ahora mismo precisamente para evitar esta resistencia antimicrobiana? ¿Hay algún camino? Pues la verdad es que escuchando todos los comentarios me alegra mucho escucharlos, porque precisamente estamos desarrollando campañas en población infantil y en estudiantes de instituto. O sea, que te das cuenta
que lo que está programado para salir de la Joint Action es algo que realmente se está necesitando a nivel país, que es al final nuestros clientes, ¿no? Los clientes de Hanrai son los sistemas sanitarios de toda Europa, ¿no? Y entonces, por ese lado, me alegra ver que vamos bien, ¿no? Porque vamos a la población que realmente, bueno, obviamente, dicho sea de paso, necesitaríamos que todo, pero hay que priorizar, ¿no? Necesitamos que todos estuviésemos educados, pero tenemos que priorizar porque el dinero es finito. Entonces, si bien también deciros que la Hanrai es una apuesta de la Unión Europea bastante ambiciosa, son 62,5 millones de euros lo que tiene el proyecto para desarrollar tanto campañas de comunicación, de educación en la población, como también a los profesionales. Se está intentando hacer un acuerdo marco para los hospitales, para primaria y para los long-term facilities, que son las residencias y mucho más, para poder abordar este problema de una manera más homogénea, digamos, en toda Europa. Entonces, pues bueno, en cuanto a acceso, que también habéis hablado de pruebas diagnósticas, también hay un grupo de trabajo que está trabajando en el acceso tanto de pruebas diagnósticas como de los antibióticos que nos resultan clave o que por su falta de stock o por cualquier otro motivo sean necesarios, hacer una acción conjunta europea para poder tenerlos. Estamos más o menos organizados en las diferentes áreas de cómo podemos hacer líneas de investigación. Se está trabajando a nivel de investigación. Hay un Global Hub de investigación y desarrollo en el que ves la cantidad de investigaciones que se están haciendo tanto de manera privada como de manera con entidades públicas, pero realmente lo que es la acción conjunta Hanrai está más dirigida a implementar las actividades en los planes nacionales a nivel local, digamos, a nivel de país. ¿Y qué podemos aprender de lo que se hace en otros países europeos en esta línea que podamos implementar nosotros? Bueno, creo que lo que podemos aprender es que la coordinación es vital, es esencial. Pero no solo la coordinación en niveles asistenciales, sino la coordinación también con nuestros compis veterinarios, con nuestros gestores de aguas residuales, porque también tienen un papel que hacer en el tema de las resistencias antimicrobianas, y un nivel, o sea, y una coordinación también a nivel mundial, porque lo que está ocurriendo en Latinoamérica también nos puede afectar aquí, porque claro. Entonces la cooperación es fundamental. Uh-huh. Volvemos con la directora general. Cuéntanos algún detalle más que se esté haciendo en la Comunidad de Madrid en esta línea del mundo de las infecciones. Del mundo de las infecciones, la verdad es que esto es como muy hablar amplio, de... ya lo sé, sí, pero algún detalle que puedas indicarnos que hagáis desde la Comunidad de Madrid, o algún objetivo concreto que os haya marcado para esta legislatura. La realidad es que nosotros tenemos muy claro que una de las mejores inversiones en salud, si no la mejor, es la inversión en programas de prevención y específicamente en programas de vacunas. Y eso es lo que estamos haciendo en los últimos años, donde el presupuesto nuestro en la Comunidad de Madrid desde el año 20 hasta ahora mismo pues se ha incrementado en un 141%. Trabajamos siempre pensando por una parte, reforzar siempre la monitorización de lo que es el estado de salud de la población para poder tomar decisiones, mejorando los sistemas de información, y para nosotros es crucial
porque es quizá nuestro interlocutor más natural, más habitual, trabajar muy de la mano de los profesionales sanitarios y de las sociedades científicas, porque todos los estudios que nosotros hemos hecho lo que nos demuestran es que cuando el profesional sanitario está bien formado, conoce bien la importancia de los programas de prevención y específicamente los programas de vacunación, si es capaz de, entonces en ese momento puede recomendar la vacunación a los pacientes en la consulta. Y en ese sentido, la mayor parte de los pacientes, cuando un profesional sanitario, da igual, médico, enfermera, en el hospital, a nivel de atención primaria, le recomienda que se vacune, pues realmente es, el grado de aceptación de los programas es importantísimo. Y a la vez nosotros pues trabajamos simultáneamente al coordinar, al gestionar lo que sería el registro de vacunación en la Comunidad de Madrid. Estamos siempre muy atentos a aquellas personas con condiciones de riesgo, grupos de riesgo, en los que está indicada la vacuna y detectamos que no se han vacunado. De manera que, de forma sistemática, tenemos ya estandarizado el envío de SMS, también a través de tarjeta sanitaria virtual lo vamos a ir haciendo, el envío de SMS, recordándole, sin ser tampoco inquisitivo, pero recordándole, si usted puede, en su caso se estaría recomendada la vacunación, puede acercarse a tal punto o seleccionar, escoger una cita para poder vacunarse en estos centros. Y muy vinculado también, claro, nosotros sabemos ya desde hace años lo que se está aquí diciendo, la importancia que tienen los programas de vacunación para evitar el consumo de antibióticos y, por tanto, tener un impacto directo en cuanto a ir controlando y que no aumente de esta manera tan importante las resistencias a los antibióticos. De manera que en el contexto del programa de resistencias antimicrobianos, en el contexto del PRAN, como decía la compañera de la agencia, la coordinación no solamente a nivel estatal, sino a nivel de las comunidades autónomas, a nivel local, esta coordinación en los diferentes niveles, con los profesionales, a nivel internacional. Esto es algo, y además ser capaces de trabajar conjuntamente salud humana, salud veterinaria y medio ambiente, que esto desde el año 2014 que acordamos el primer plan a nivel, en aquel momento yo estaba en el Ministerio de Sanidad, el primer plan a nivel estatal, a nivel de país, pues yo creo que hemos ido avanzando, mejorando, y todos profesionales sanitarios que trabajan más a nivel de asistencia, profesionales de salud pública, y aquí incluyo a todas las vertientes, y los pacientes yo creo que año a año vamos mejorando en cuanto a cómo tenemos que comunicarnos, qué mensajes tenemos que ser capaces de transmitir a nuestra población, pero desde que son chiquititos. Nosotros lo tenemos muy claro en nuestra aula de salud pública y desde educación primaria. Los programas de vacunación y además el uso adecuado de los antibióticos forman parte de lo que es la educación para la salud desde las primeras etapas de la vida. Esto es muy importante, Karina, el ir a los colegios a contar la experiencia propia, ¿no? Tanto el profesional como el paciente. Bueno, yo creo que es que nos queda ahí mucho que hacer en el ámbito educativo, ¿no? Porque creo que eso es la base de que las personas sepamos que la salud es cosa nuestra, ¿no? Que no lo podemos subcontratar, y esto aparece desde pues, de tener una buena alimentación, de hacer ejercicio, de saber qué es una vacuna, qué es un antibiótico, pues el buen uso de los fármacos, ¿no? Y también el uso del sistema, ¿no? De cuántas veces acudimos al médico, por qué, pues toda esa situación creo que es importante que se cuente en el ámbito de la educación infantil y que pues tengamos al final una sociedad más corresponsable con su salud y con el sistema. Y bueno, yo creo que se hacen cosas
creo que no es suficiente, tampoco es fácil, quiero decir, porque ahí todo el mundo tiene prioridades, es muy difícil que alguien, lo que decía yo al principio, ¿no? Que alguien que no tiene salud, saben que está enfermo tiene claro, o que tiene un familiar tiene claro qué cosas hubiese hecho de otra manera, ¿no? Pero cuando no lo estamos, pues pensamos que esto le pasa a otros y que no hay que preocuparse, con lo cual es mucho más difícil concienciar sobre salud si no tienes a alguien cercano que haya tenido la vivencia. Uh-huh. Hay una pregunta curiosa en el público de Marta Gárate que nos pregunta. Dice, ¿qué papel pueden jugar otros nuevos desarrollos farmacológicos tipo antivirales orales o terapias innovadoras en la protección y tratamiento de los pacientes crónicos ante futuras pandemias? Realmente es una pregunta como muy acertada en un momento en el que estamos. Nosotros ya tenemos prácticamente cerrado en la Comunidad de Madrid nuestro plan de preparación y respuesta frente a amenazas de salud pública, y aquí estamos trabajando a un buen ritmo, no solamente haciendo una revisión de todos los planes de contingencia de los centros sanitarios para que realmente bueno, pues contemplen todos los aspectos importantes y críticos que tienen que contemplar, sino para que además los equipos en los centros sanitarios los conozcan, porque si no es que el papel lo soporta todo. Tú puedes tener un documento, pero lo que tiene que ocurrir es que se conozca y que sepan cómo funcionar en caso de una amenaza, de un riesgo para la salud. Y en paralelo estamos trabajando en la definición de la reserva estratégica sanitaria de la Comunidad de Madrid, que sinceramente entiendo que tiene que ser siempre complementaria a la estatal. No vamos a competir, pero sí tenemos que complementarlos. El Estado no puede hacer todo, para eso estamos también las comunidades autónomas y los antivirales. Estamos ahora mismo revisando en este sentido qué amenazas desde el punto de vista de salud pública podrían ser más relevantes y tenerlas en cuenta, y en función de estas amenazas no solamente ser capaces de hablar de qué materiales tienen que configurar nuestra reserva estratégica en cuanto a EPIs, en cuanto a mascarillas, en cuanto a antibióticos, en cuanto a vacunas, sino también de antivirales. Porque han jugado un papel importante en la etapa de la pandemia COVID. En su momento también tuvieron un papel y siguen teniéndolo ahora mismo antivirales. Por ejemplo, cuando comienza a haber una transmisión alta de gripe en residencias de mayores, está absolutamente indicada la utilización de antivirales para poder controlar en las primeras etapas, en los primeros inicios, y ahí estamos revisando los antivirales que deberían configurar, que deberían formar parte de la reserva estratégica sanitaria también en la Comunidad de Madrid. ¿Lo veis así también los demás, Paula? Sí, o sea, a ver, la complicación principal de las infecciones respiratorias víricas, la complicación principal es que se sobreinfecten con una bacteria. Por eso antes hemos dicho, si tú te vacunas e impides infectarte de cualquier germen, o sea, de cualquier virus, pues no puedas complicarte con una bacteria, con lo cual no vas a necesitar antibiótico. Por eso disminuyen la necesidad de antibióticos, ¿no? Si tú tratas la gripe, si se trata la gripe o se trata una infección respiratoria, el COVID, el virus respiratorio, si tratas en las primeras fases con el antiviral oportuno, impides la complicación posterior, por lo tanto impides el ingreso hospitalario e impides la utilización de un antibiótico de amplio espectro. Por eso esa es la secuencia de complicación habitual de una infección respiratoria. Por lo tanto, es necesario primero detectar claramente a qué pacientes son candidatos a beneficiarse de un tratamiento con el antiviral oral, porque no todo el mundo lo precisa. Y segundo, formar a los profesionales para que se prescriba el fármaco y se administre el fármaco lo más precozmente posible. ¿Lo ves así también, Marta? Sí, totalmente. La verdad que sí, que lo veo totalmente, y tampoco tengo mucho más que añadir porque es que no hay más. Dulce. A mí me gustaría hacer
hacer hincapié un poco en el tema de la prevención personalizada. Lo mismo que hay, o sea, está claro, estamos hablando de poblaciones, estamos hablando de prevención, de campañas a la población, pero luego hay que llegar a cada paciente concreto. Y en ese sentido… Cada paciente es un mundo. Eso es. Y hay que acompañar al paciente haciendo el viaje del paciente en cada uno de esas mayores puntos de riesgo que detectamos. Nosotros en el Hospital Infanta Cristina lo hemos implementado en el paciente post-UCI, porque ahí hay un foco de infección importante, y viendo qué es lo que necesita realmente el paciente en prevención, no solamente sus necesidades, sino también sus expectativas, porque así es como realmente llegas y consigues resultados en salud, conociendo lo que realmente necesita y aplicando el tratamiento preventivo a cada paciente. Y en eso hay que implicar a los pacientes y a los profesionales en la cultura de seguridad, porque nos falta mucho para llegar a esa cultura de seguridad. Tenemos cultura cada vez mayor de implicar los pacientes y los profesionales en el autocuidado, pero y en la seguridad. En la seguridad es prevenir las infecciones asociadas a la atención sanitaria, que en los organismos sanitarios pues es una fuente importantísima de riesgo de infección, y que tenemos que trabajar en ella. En esa cultura tienen que estar los pacientes y tienen que estar los profesionales. Y en ese sentido, en el hospital, sí es verdad que junto con la POP, desde SEDISA estamos trabajando distintas formas de cómo implicar a los pacientes en las estructuras sanitarias, en los hospitales, pero que esa vía personalizada de implicar a cada paciente, ya no solamente a las asociaciones, sino lo que necesita cada paciente en cada momento determinado, creo que es una vía explorable y que hay que seguir por ella. Se explora esa vía. Bueno, da gusto escuchar esto. Tenemos que agradecerte el trabajo tan largo que llevamos, ¿no? Yo creo que desde que se crea la POP es la relación que tenemos con SEDISA, ¿no? Y que ahí también hemos aprendido temas de seguridad, igual que decía, con la agencia, con la Dirección General de Salud Pública del Ministerio, en temas de seguridad en el día a día, ¿no? De lo que es la gerencia de un hospital, de cómo se conforma un hospital y realmente cómo gestionas cambio en un hospital, que bastante… Lo que me he dado cuenta es que tenéis un trabajo muy importante porque es muy complicado también gestionar cambio, ¿no? En procesos asistenciales y demás. Yo con el tema de los antivirales quería poner el foco en la variabilidad de la práctica clínica y la prescripción. Porque aquí hay quien cree y quien no cree. Entonces, según quien te toque, quiero decir, eso lo vivimos durante la pandemia en cuanto al virus, y con lo cual es muy importante, ¿no?, que toda esa información la tengan los profesionales a la hora de tomar decisiones, cuándo se pone, cuándo no se pone, y que no sea un tema de creencia, que creo que eso lo hemos vivido muchos pacientes. Y en el caso de buscar esa atención personalizada, esa parte de buscar esa parte de asistencia centrada en las personas, requiere de una parte individualizada donde hay equipos. Pues realmente las personas con enfermedades crónicas tenemos diferentes profesionales, diferentes especialistas, con lo cual tiene que haber una coordinación, un gestor del caso. Aquí la enfermería es fundamental también como trabaje, con lo cual es difícil, es complejo, lo que parece muy complejo lo que está diciendo Dulce, pero al final es un cambio en la manera de hacer, ¿no? Tenemos que buscar una medicina centrada en las personas y eso requiere cambiar proceso y hacer gestión del cambio en cuanto a cómo gestionamos un poco el día a día, ¿no?, en un hospital, en una atención primaria, y cómo los diferentes roles tienen que estar pensando en ese paciente, en resultados en salud y en calidad de vida. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este encuentro de hoy. No sé si queréis añadir algo, os ha quedado algo por incorporar. Pues nada, hemos hablado un poco de prevención y de seguridad a estas nuevas amenazas. Agradecer, por supuesto, a los patrocinadores, tanto a Pfizer como a Shionogi, no sé si lo digo bien, Shionogi, que han estado aquí con nosotros, que han hecho posible que este encuentro sea una realidad. A ustedes por seguirnos y nada, le veremos en un próximo encuentro de la POP aquí en SER Media. Muchas gracias. Bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias.